vas a pasar por la puerta y vas a entrar a un espacio en donde van a estar tus guías y tus maestros. Y ahí estaba mi abuela, que se me había presentado ya 2 veces anteriormente como guía. Cuanto más me iba el cuerpo, más sentía chiquitito el cuerpo y tensionado y duro. Y él me dice, ¿qué sentís? Y digo, siento mucha felicidad, veo un casamiento y siento mucha tristeza y dolor, veo una muerte. Me preguntó cómo termina esa vida, me dijo cómo termina, y yo siendo un señor mayor, viejo y solo y triste por no poder haber hecho nada. Y mi abuela me decía fuerza, seguí para adelante, mucha fuerza, tenés fuerza. Siempre con una sonrisa, siempre muy alegre, siempre muy bien. Para ayer me acompañaste a hacer la terapia regresiva con Emi. Y bueno, nada, vos estuviste semi presente porque más allá que no estabas adentro del cuarto, me preguntabas constantemente, ¿y qué viste? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y no sé si tanto era de qué viste, sino cómo te sentías, porque te vi como más vulnerable, como más flotando, que imagino que debe ser normal. O sea, a mí me pasa cuando hago terapias y cuando recibo. Entonces te entiendo. Por eso te preguntaba por qué te podías sentir la vibración. Y yo no es que no quería contarte, pero quería procesar todo lo que sentí en el momento en la terapia regresiva, vidas pasadas. En fin, quiero contarte qué fue lo que sucedió. Cuestiones que hace 1 mes y medio atrás, vos ya lo sabés, me acompañaste, fui a la primera sesión de vidas pasadas de terapia regresiva, en donde la meta era poder ver un poco esto sobre la sexualización. Vos ya conocés mi historia, todo este tema de que mucho tiempo de mi vida siento que viví mucho del sexo. El sexo fue muy importante en mi vida, así fuese con las mujeres, conmigo mismo, con la pornografía, con un montón de cosas. Y entré con esa meta, de ver de dónde sale, porque a veces siento que hay cosas que no son mías. Claro. O que pude haber absorbido teniendo relaciones sexuales con otras personas, lo pude haber absorbido y ahora me quedó. Cuestión es que entré con esa meta, fui mucho a diferentes vidas de cuando era más chico, en esa primera sesión, que fue hace 2 meses. Sí. Y ayer volvimos a la segunda sesión. ¿Por qué volví a la sesión con Emi? Porque Emi me contó, mira, normalmente en una sesión podemos llegar a entender, pero como en tu primera sesión no llegamos a entender, hagamos una segunda sesión. Bueno, esa segunda sesión fue ayer. Lo primero que tuvimos fue una charla súper consciente de 1 hora. En esa charla hablamos mucho de lo que son ventas high ticket, él hablando un poco de cómo empezó a entrar en ese mundo. A mí me cliquearon un montón de cosas que yo venía, bueno, vos ya lo sabés, vengo trabajando en ventas high ticket desde el 2017, vendiendo productos para otras personas, buenas ventas, comisión, pero no un producto que me apasiona a mí. Cuando la charla empezó a aislarse un poco de eso, de nuestras metas, de qué cosas que queríamos hacer, y él me contó un poco sus proyectos, empezamos a entrar un poco a revisar lo que había pasado en la sesión pasada. Él me empezó a leer lo que había sucedido, las cosas que yo dije y vi en mi sesión pasada. Yo no recordaba muchas. Cuando las empezó a leer, che, eras niño, te estaba pasando esto, las empecé a recordar. Y de esa charla consciente, no habíamos empezado la terapia todavía, él me hizo una pregunta, me dijo, mira, ¿alguna vez tuviste un mini abuso de niño? O sea, viste, cuando sos chiquito, jugás con primo. La palabra mini abuso, pero... digo mini abuso porque... Digamos para los que estén escuchando. Claro, digo mini abuso porque una cosa es ser abusado de niño con un adulto consciente que te manosee, que haga... con una persona no adulta. O una persona no adulta, pero súper consciente. Claro. Cuando digo mini abuso es porque, en mi caso... Claro. Con mi primera prima mayor, yo tenía 8 años, ella tenía 12, 13... Claro. Y seguía siendo una niña un poco más consciente, otra época, años 1998, otra época también de conciencia. Pero mini abuso porque el abuso en sí era, bueno, vamos a jugar un juego, si vos ganás, me tenés que dar un beso con lengua, si perdés, me tenés que dar un beso con lengua. ¿Qué es? Manipulación. Fuerte, claro. O sea, a ver, eso me sucedió a mí, yo lo cuento abiertamente. Sí. Y después yo repetí eso, porque yo después con 12 años también lo hice con mis primos chiquitos de 8 o 9 años. Entonces le conté esto a Emi y él me dijo, bueno, tiene un poco de sentido. ¿Por qué? Porque mucho de mi contenido ahora hablo de la sexualización con los niños, hablo del tráfico sexual de niños, hablo de cómo están perturbando a los niños en este momento con información, con estas cosas. Y él me dice, lo que puede llegar a suceder es que también, yo cuando hablo de este tema, me apasiono mucho. Claro. Me interesa mucho este tema. Es muy apasionante. Te explayas un montón. Un montón. Y hasta cuando quiero ver la película de Sound of Freedom, que todavía la vengo promoviendo un montón, todavía no la vi. Veo estos temas y es como que me recontra resuenan. Y él me explicaba que probablemente vengan de algún lugar desde mi niñez por la cual yo tenga tanto interés. Lo mismo con el fútbol, por ejemplo. Tengo mucho interés con el fútbol. De algún lugar también puede venir esa nueva experiencia. En fin, eso me desbloqueó algo en el cerebro como que tuvo mucho sentido. Cuestión es que, bueno, empezamos la sesión. Y acá es donde es la parte
chan, ¿no? Chan. Suspenso, pasó mucho. Él me dijo, ¿vos te acordás el ejercicio que hicimos para entrar en trance de la última vez? Yo le dije, no me acuerdo. Wow, dice, qué loco, no te acordás. Verdaderamente no me acordaba qué es lo que hicimos para entrar en trance. La única otra sesión que tuve aparte con Emi fue hipnoterapia en Mendoza, donde el muchacho puso su mano muy cerca de mi cara con frecuencias de fondo y toda una terapia, pero al poner la mano muy cerca de mi cara por 10-15 minutos, lo que hace es la visual, es como que perdés el foco, la mano queda media borrosa y a los costados creo que hay buena visual. Entonces como que si vos ves tu mano así constantemente, muy cerca, a cierto punto, te queda borrosa la visual y eso te entra en un estado de hipnosis. Esa fue una herramienta que usó el otro muchacho. Emi seguía más por el lado de usar una meditación guiada, guiarte a vos, guiarme acompañarme en la visualización, pero antes de hacerme visualizar, primero la meditación, que es mucha respiración, calmar un poco el sistema nervioso, bajar y mucha respiración. Entrar en trance habrá en tiempos reales, que para mí fueron 2 horas, habrán sido 15-20 minutos, por ahí 30 minutos. Es un buen tiempo. Uso aromas, uso frecuencias, uso sonidos que no los sé mencionar, el ting. Bueno, en fin, cuestiones que empecé a entrar en trance, empecé a relajarme y hay un momento en donde él me dice, bueno, quiero que empieces a visualizar vos caminando por un sendero muy feliz, muy contento, con el pecho inflado, caminando, y a lo lejos empezás a ver una puerta blanca. Entonces vos empezás a visualizar todo esto, ¿no? Y al estar en un estado de mucho trance, mucha presencia, esta imagen es muy vivida. A esto agregale que yo había hecho una microdosis de hongos durante el día, ponele a que hora fue a las 3, 4 de la tarde, la sesión fue a las 8 de la noche. No, pero hiciste una después también. No, a las 3 tomé el smoothie de la mañana, comimos. La micro la hiciste como a las... Antes de comer la hice. A las 18, la anoté. Es verdad, tenés razón. Después 18:45. Sí, 2 o 3 horas antes de la sesión con Emi, hice la micro. Debo decir que más allá que creo que las terapias deben ser respetadas y hacerlas 100% consciente. La microdosis, y él mismo lo hablamos, después lo vamos a hablar, me llevó a un lugar donde me dejó relajarme mucho más. Mucha presencia. Me hizo visualizar mucho más. Qué lindo. De hecho, a la hora yo ya tenía que haber sentido la micro y la sentía a pleno 3 horas después, 4 horas después, durante la terapia, porque la mezclé con la conciencia. Y vamos a hablar un poco de ese tema que lo vimos en la Expo Fungi, de cómo la psilocibina y una terapia consciente, mezclada, tiene un activo. Gran impacto. Sí. Bueno, cuestiones que sendero, caminando, visualizo esto, veo la puerta blanca, él te va preparando, te va llevando de una forma muy sutil, casi como si él no estuviese presente, él es como una voz. Y lo que termina sucediendo es que en un momento él me dice, bueno, vas a pasar por la puerta y vas a entrar a un espacio en donde van a estar tus guías y tus maestros. Y ese espacio para mí en ese momento entré y era un espacio muy grande, muy grande, infinito. Y ahí estaba mi abuela, que se me había presentado ya 2 veces anteriormente como guía. Yo no lo Siempre se manifiesta cuando estoy abriéndote terapia. Esto de los guías y los maestros para mí tiene 1 año, 2 años de recién decir, bueno, lo acepto, comprendo y lo respeto. Antes era como que, no, yo pongo a los guías. Bueno, cuestión es que se apareció mi abuela, la pude sentir muy fuertemente. Y se apareció una figura, para mí masculina, grandota, al lado de ella, que da la sensación de que es, a primer impacto, como que media tan fuerte que asusta, pero es súper protegedora. Y súper maestra. Y estaban ellos dos. Y él empezó a guiarme en como, bueno, ellos te van a estar guiando. Cuestiones que pedirles a ellos qué es lo que querés ver en esta vida, qué querés sanar, qué tienen que mostrarte, que te agarren de la mano y cuando yo diga X, vamos a saltar a la vida en la cual estábamos anteriormente, en la última terapia, en la última sesión, ¿no? Claro. Hizo sonido, salto, o sea, se nota ese salto en el espacio hacia otro lugar y no puedo llegar a la vida que Emi quería mostrarme, que fue la última sesión, que en la última sesión había una situación en donde yo era un hombre de traje manejando un auto deportivo, llegando a la casa de una señora a la cual la quería manipular, aparece una figura que no me deja manipularla, era un tipo así todo muy elegante pero charlatán, convencedor, manipulador. No pude llegar a esa vida, pero a ese momento en la vida. Llegué a otro donde, para resumirlo, no se entendió por qué, pero
Había un tren, había una casa, el tipo estaba en un momento así como que de pensar mucho, desesperación, ir y volver, la casa parecía media vacía, abandonada, al mismo tiempo era como una casa bajo construcción, se iba de la casa, se subía a su auto, se iba. Él me dice, bueno, saltemos, esto a su tiempo todo, ¿no? A su tiempo. Claro. De hecho, yo pienso que estoy contestando de forma súper expresiva y él me dice, tuviste muchísimos momentos donde susurrabas. Balbuceando. Y a mí me decía, yo no entendía nada, pero ahí te dejo ser, porque claramente algo está pasando ahí. Algo está sucediendo, vos estás charlando o con alguien o conmigo, y tuviste esos momentos, tuviste rato. 15 minutos, 10, 15, él me preguntaba y yo contestaba, así, que no se entendía nada. A ver, lo quiero mucho de mí, pero la camilla no era de las más cómodas, pero déjame decirte, para nada sentí la camilla, cero. En un momento porque sentía... estabas con tanta presencia que el cuerpo pasó nada. a ser secundario. De hecho, yo fui al baño antes de la sesión, pero tenía muchas ganas de ir de vuelta durante la sesión. Pero cuando había los momentos, hubo lapsos de 20-30 minutos que estaba tan metido que chao las ganas de mear, chao dolor de cuerpo, chao Emi. El cuerpo mío no tenía brazos y piernas, estaba así, duro. En un momento quería mover los brazos y las piernas y parecía un pingüino, tipo así. Al menos las movía como parecía, bueno, estoy acá. Estoy vivo. Es una hipnosis, pero estoy acá. No, pasa que te vas del cuerpo. Es muy loco. Y bueno, cuestión es que cuanto más me iba del cuerpo, más sentía chiquitito el cuerpo y tensionado y duro, pero no desde el mal sentido de la palabra, o sea, como que pasándola mal. Como que lo dejaste ahí. Ahí quedó un espacio apretadito, quieto, duro. Y bueno, cuestión es que llegamos a una vida. Él me dice, bueno, saltemos, pedimos a tus guías que saltemos a otro momento de esta vida. Y cuando sucedió eso, salté. No pude visualizarme en esa vida, pero empecé a ver muchas imágenes, casi como en una espiral. Así muchas imágenes. Me pasaba que a veces entraba a mi conciencia y decía, che, esto yo podría usarlo para un capítulo de podcast. Y hacía como en Netflix. El ego entraba o mi conciencia y yo hacía como a deslizar una película en Netflix que ves para la próxima. Ok, pasa ese pensamiento, sigo y ahí volví a la presencia. Me ayudó un montón durante la terapia. Cuestión es que llega un momento donde hay una espiral de emociones y una espiral de cosas. Y él me dice, ¿qué sentís? Y digo, siento mucha felicidad, veo un casamiento y siento mucha tristeza y dolor, veo una muerte. Dice, bueno, vayamos a esos momentos, vayamos al casamiento de quién. Y en el momento hay una imagen de o sea, no yo, pero mi vida pasada con una mujer de la mano, y esa mujer de la mano había mucha fuerza con vos y mucha fuerza con mi madre. ¿Cuál de las dos es? Me dice Emi. Y le digo, es difícil diferenciarlo, pero son las dos muy exactas. Creo que Yashi, pero es como que muy fuerte las dos ahí. No era tu cara. Era otra persona, yo no era yo, era otra persona, boludo. Pero sentía que era yo, era de otro avatar, pero era yo y eras vos, era mi madre, algo había ahí, y fue muy lindo, lo sentí. ¿Dónde lo sentí? Le digo, en el pecho, fuertemente en el pecho lo siento, y después me dice, bueno, vayamos, eso lo trabajamos, vayamos a la otra parte, a la parte, ¿qué fue la parte de la muerte? Y le digo como que hubo un choque, me dice, a ver, vayamos ahí, y empecé a visualizar en un restaurante con esa mujer, que sentía mucho vos o mi madre. En ese momento el choque lo vi más por tu lado. Sentía como que una mujer, estábamos en un restaurante, contentos, nos íbamos del restaurante, nos vamos en el auto. Yo hasta este momento pensaba que era un choque, pero después me saltaba mucho una imagen de la mujer, que en este caso eras vos, mirando para atrás en una camioneta, llorando como desesperada, y yo como medio tirado en la calle sin nada que poder hacer, como con esta parte de la cara muy lastimada, y no podía hacer nada. Y veía como te ibas en una camioneta, mirando, llorando, y esa imagen me quedó, pero muy patente. Y me dice, ¿dónde lo sentís? Y digo, en el pecho, dolor, tipo muy fuertemente. Y era una especie de abandono. Me preguntó cómo termina esa vida, me dijo cómo termina, y yo siendo un señor mayor, viejo y solo y triste por no poder haber hecho nada. En ese momento Emi creo que ahí pudo ver un poco por dónde venía todo y me dijo, bueno, hubo mucho silencio. Me dijo, ahora lo que vas a hacer es vamos a volver con tus guías. Volvimos con los guías. O sea, de las vidas siempre pasas un espacio. Claro. Un espacio que vos más o menos lo llevás, ese espacio. Para mí era un espacio súper grande, infinito, donde ves diferentes figuras. Volvimos al espacio, al que pasás por la puerta blanca, que es ese espacio infinito. Estaba mi abuela de vuelta y esa figura grande. Y él me decía, vas a visualizar que te están agarrando de la mano. ¿Dónde te ponen las manos también? Y yo me ponen las manos en el pecho. ¿Y qué te dicen? Y mi abuela me decía, fuerzas. Fuerza, seguí para adelante, mucha fuerza, tenés fuerza. Siempre con una sonrisa, siempre muy alegre, siempre muy bien. Y él me dice, bueno, vas a imaginar que te están, de cierta forma, hay mucho de esto que no recuerdo, lo estoy tratando de decir como me sale. Cuando digo Emi dijo, por ahí no es exacto lo que dijo, para nada. Claro.
pero es como yo lo recuerdo, así que para que tengan en cuenta los oyentes que esto es algo muy místico, y esto que estoy diciendo en palabras es un 5 a 10% de lo que verdaderamente se vivió. Hubo un momento en donde me dice, bueno, vas a imaginar este dolor que empieza a disolverse en tu cuerpo y empieza a desaparecer tu cuerpo. Y en ese momento hubo mucho silencio, de 10-15 minutos al menos se sintió así, donde yo sentí como una cosa así vibrante emanando así que me hacían mi abuela y esta persona, sanación. Así lo sentí, lo veía de forma de ondas fractales, casi como una media experiencia psicodélica, también porque estaba la microdosis que ayudó a eso, siento. Por supuesto, la presencia te lleva a eso también. Tenemos DMT acá y podemos tener experiencias psicodélicas y como si fuese un sueño sin tener que usar hongos o lo que sea. Sí. Y en un momento, esto es clave porque lo que siento es que había un montón de pequeños agujeritos en mi cuerpo, un montón, chiquititos, súper chiquitos, miles y miles y miles de agujeritos. Y pude ver cómo se rellenaban estos agujeritos desde el dolor de ese abandono de perder a esa persona, desde todo lo que viví en esa vida, se rellenaban esos agujeritos. Pero es como que ahora mi abuela y este maestro ponían un nuevo aroma, un nuevo spray de aire que caía y rellenaba esos agujeritos chiquititos con esta nueva sanación que ellos ponían. Es como que el cuerpo expulsó aire, como un poro, sacó de los agujeritos chiquititos, sacó lo que hizo espacio, sacó eso de abandono, perdiste a esa persona, dolor, no sé qué, y metió poros nuevos de sanación. Y después cuando él me dijo, bueno, que abrazalos, decirle qué te dicen o algo así por el estilo con mis guías, ya mi abuela no tiene nada más para decirme, no hay nada para decirme, decía. La figura grandota de mi abuela nunca habló, nunca dijo nada, solo estuvo presente y abrazó, nada más. Era como una capa negra así grandota que abrazó, pero negra de buena. Siempre siento que te abraza desde este lado atrás. Sí, me abraza así muy arriba, así por encima, sí, me abraza de... Lo siento siempre en estos costados. Y bueno, nada, cuestiones que también tuve una experiencia en donde ahí no quise irme porque estaba muy conectado con mi abuela, resentía a mi abuela. Era como que estaba charlando con ella de vuelta tomando un mate. No me quería ir, pero bueno, ya me iba soltando, me iba llevando a irme. Se fue mi abuela y se fue esta figura, la figura siempre muy, no es serio, pero muy fuerte. Siempre. Bueno, verdaderamente bueno, pero muy fuerte, siempre con serenidad, con autoridad, buena, apoyando, y mi abuela con esa calma, con esa sonrisa, como que medio yéndose, saludando, volviendo a la puerta blanca, y cuando cuenta 3, ¡ping! Sonidito, paso por la puerta blanca, vuelvo a conciencia, abro los ojos. Ese final, donde salí de la vida, pasé al espacio con los maestros y mi abuela, sané esa parte y me fui de vuelta por la puerta blanca para volver a conciencia. Fue fuertísimo porque hubo mucho silencio y estaba pasando mucho por dentro. Mucho. Imposible de explicarlo. Cuando volví, le conté a Emi y le digo, mi ego me quiere decir que es analítica, confirmación propia, pero la parte mística yo la relacioné con lo que nos pasó a nosotros cuando nos conocimos por primera vez. ¿Qué fue lo primero que te dije cuando te conocí? Te dije, necesito cuidarte y necesito crear con vos. Apenas el primer día que te vi. Sí, eran las sensaciones fuertísimas que tenía de querer cuidarte. Le contaba a Emi, le decía, Yaye cuando sufre, yo no muestro por ahí dolor, pero lo resiento cuando sufre. Tipo, no me gusta verla sufrir, me duele un montón por dentro y el dolor está acá, donde sentía ese dolor también. Y nada, pude ver muchas cosas que tenían mucho que ver, siento que tenían mucho que ver con nosotros. No sé si en esa vida vos fuiste o no, pero estabas muy linkeada con mi madre y estabas ahí de una forma muy presente. Y tiene mucho sentido porque yo quiero cuidarte tanto. Y por ahí la forma de crear en cómo yo a veces quiero crear es como que quiero apurarme a crear, porque se nos va el tiempo. Y puede ser por eso, porque por ahí te perdí en otra vida, no pude hacer nada al respecto, hubo mucho dolor, ahora te encontré, y lo primero que me resonó fue crear y cuidarte. ¿Por qué cuidarte? Porque claro, te perdí en otro momento. Y fue muy fuerte todo porque, para resumir, y acá ya entramos en una charla abierta, fue muy fuerte porque sentí todas las cosas correctas que tenía que sentir. Lo sentí todo, lo pasé todo, lo entendí todo. Hoy explicarlo no puedo, no hay forma de explicarlo. Es tan místico que no hay forma de explicarlo. Pero cuando salí volví le dije a Emi, no quiero ni contártelo. No me interesa contártelo. Claro. O sea, te cuento un poco lo que vi con Yasmín, crear, esto que te conté recién. Sí. Pero no quiero, es como que ya está, ¿para qué? Ataste los puntos. Me queda mucho la imagen. Imagínate que era como que de muchos espacios.
Sí, un Metatron así, muy chiquititos. La frecuencia de Dios. Sacando poros, tipo poros como las esporas de los hongos, así, sacándolo. Cuando mi abuela me ponía la mano en el pecho y me sanaba. Y absorbiendo visualmente unas cosas re locas acá que pasaban. Como que entraban ahí a los poros, pum, venían, de poquito así, pum, parecían algas, así, en especie de medio fractal que iban entrando. Eso me quedó grabadísimo. Y bueno, la experiencia fue muy loca. Les vamos a dejar el link del Instagram de Emi acá abajo por si quieren buquear una sesión. Hay muchas personas. Siento que hacer una terapia regresiva, lo hablábamos ayer, requiere un nivel de conciencia de prestarse a hacer estas cosas, porque hay mucha... Estar abierto. Por ahí no es tanto el nivel porque no existen los niveles para nada. Tal cual. Es uno estar abierto. Por ahí sos cero creyente de vidas paralelas, porque ahora voy a entrar en ese detalle, pero es algo que, como vos decís, no se puede explicar. Simplemente lo sentís y te puede transformar todo lo que estás experimentando hoy en día. Digo esto porque me imagino, mi ego lo intentó hacer. Claro. Me imagino a muchas personas diciendo, te lo imaginaste vos, este pibe está cobrando espiritual, no sé cuánto. Y él lo habrá vivido también seguramente. Sí. Pero ha sido de forma terapéutica. Lo siento como un desbloqueo. Fue un desbloqueo. Puedo ver como desbloqueo. Fue un desbloqueo. Yo venía, imagínate la secuencia, yo venía mucho ya en mi vida con la parte del sexo. Y la sexualización, claro. Y las mujeres, y la pornografía, y los no sé cuánto. De hecho, lo vengo hablando mucho en mi contenido. Sí, lo manifiesto. Me pregunto a veces, ¿de dónde viene? Un portavoz también. Soy un portavoz. ¿De dónde viene? Viene de cuando era niño, viene de otra vida pasada. Yo le contaba a Emi que siento que a veces tengo emociones y cosas que no son mías. Claro. Y creo que difícil relacionarlo hoy, juntarlo con no es, pero lo que sucedió, me desbloqueó una parte que digo, bueno, fue... La terapia regresiva de vidas pasadas fue hoy por hoy, 2023, en mi vida. Ya en este camino hace 5 años van a ser. Empezó a los 27, 28, tengo 33. La experiencia más reveladora, consciente cuando digo es sin usar hongos, otro tipo de suplemento, natural, más psicodélica que tuve, más mística que tuve, más reveladora que tuve y en la que más siento que hice trabajo. Claro. Porque no es que me levanté hoy y dije, mirá, cómo cambió el sol. No, pero más desde la calma. Hubo un clic y ahora estoy como que, bueno, estamos acá. Franca, es esto. Hay mucho más para investigar todavía, para ver, para jugar. Esto de experimentar me encanta. Pero bueno, esa fue la experiencia con la terapia regresiva de vidas pasadas.